Tío, es que no te das cuenta de que me estás contando que en el Estado solo se permiten estos cortes de pelo. Tú puedes llevarlo como quieras. Mira, aquí tenemos un ejemplo de los cortes de pelo que hay para llevar. Claro. Y es terrible, es Como terrible. tú quieras, dentro de esos 14 que son prácticamente uno. Correcto, correcto, que son prácticamente uno. Y las señoras prácticamente uno. Media melenita, melenita larga, melenita cortita. Así no me puede llevar el pelo ni corto ni muy largo y así. Y no ves señora, sino con un poquito de cardadito, un poquito de no sé qué, y poco más. Y que el corte de pelo se convierta en una cuestión de estado es terrible. Pero, Es terrible. pero Es la... es una forma de demostrar el poder, Correcto, creo yo que sí. llevándolo a lo más absurdo. Pero claro, Hmm. si pueden controlar el tipo de corte de pelo que llevas, pueden controlarlo todo. Absolutamente. Al ciudadano, como de hecho hacen, como de hecho hacen. No puedes moverte libremente por el país. Tienes que tener permisos para salir de la ciudad o para moverte. Todo está ultra controlado. El amado líder decide dónde vives en función de tu cercanía al régimen o no. Y si no eres grato al régimen, me imagino que vivirás en una chabola. Y si eres muy cercano al régimen, vivirás en un De palacete. hecho, se trasladan poblaciones enteras, se destruyen, se vuelven a construir en otro sitio más lejano y se Ujú. traslada ya toda la población de Sí, ese núcleo. Son núcleos muy pequeños, pero se hace así. Y en Pyongyang, que es la capital, para vivir en Pyongyang tienes que tener un permiso especial. En correcto. Pyongyang no puede vivir cualquiera. No, No no, no, puede de venir hecho, uno del campo y decir, yo voy a vivir aquí. Ni de coña. Tienes que tener un pues permiso especial. sí, sí, No sí, existe sí. la propiedad privada, es decir, allí nadie, coches por ejemplo, no tiene nadie salvo algunos funcionarios. Sí, es un estado comunista al uso, pero muy al uso, es decir, no existe. Bueno, aclarémoslo, se trata del único estado comunista, pero de corte stalinista que existe todavía en el mundo. Es decir, China pasó por ese periodo y terminaron como los Roseros de Aurora. En Rusia, Nikita Khrushchev en los años 56-58 terminaron incluso criticando abiertamente a Stalin y a su estado totalitario, ¿vale? Después de que Stalin muriera, que eso se consideró un momento de hostia y que está contando Nikita, y abiertamente el gobierno comunista, el Politburó, asumió que las purgas internas y que las limpiezas que se habían hecho dentro del Estado eran terribles y que eso no podía volver a ocurrir y que esta gente son los únicos que han quedado ahí, pero porque son una isla, o sea, son... Claro, yo creo que tiene mucho que ver el propio tamaño de la población. Sí, es muy pequeño. China son 1.000 y pico millones, pero bueno, en su momento serían cerca de los 1.000 millones, 800 millones de habitantes. Ujú. Eh, Aquí son, ahora mismo se calcula que unos 23 millones de habitantes. Pero es que en China estamos hablando que hicieron purgas Sí, 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 sí. de sectores completos de la sociedad en la gran revolución cultural después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se resuelve ya la guerra civil y gana el bando comunista, vamos, se cargan sectores completos de la población, Pero millones de personas. China tenía y tiene mucho potencial, muchos recursos, y al final ha comprendido que China es un régimen muy extraño, es decir, Es muy extraño. políticamente sigue siendo una dictadura, aunque nadie la llame dictadura, Ujú. pero luego económicamente es una economía de libre mercado casi. Están en ello, están en ello. Claro, Y hay zonas que son muy controladas y sí, pero zonas luego muy abiertas, como son la costa del Pacífico. sí, tiene Que muchos se, contrastes. Hay gente que ni siquiera tiene televisión todavía. Ujú. Sí, sí, la zona interior es muy, muy Claro. pobre. Es muy pobre. Pero la zona de la costa es bastante rica. Por no decir que se considera un triunfo dentro del comunismo que una persona se convierta en una persona adinerada, que sean ricos. Mm. Ya hay ricos en China, que es una cosa curiosísima. En un régimen comunista hay ricos. Es una cosa que nadie entiende. Es terrible. Pero bueno, es un avance. Es una. Corea del Es, Norte, al contrario de China, no tiene recursos, no tiene. ¿Qué no. tiene Corea del Norte? O sea, ¿con qué puede entrar a una economía de mercado? O sea, esto llegará a su fin un día.
cómo y cuándo no sabemos. Pero Sí, esto hombre, llegará a su... todos, dentro de 100 años todos calvos, eso está No, claro. que no llega tampoco antes a su fin porque Corea del Sur no quiere, ¿Tú ni crees? Estados Unidos quiere. Claro, vamos a ver. ¿Tú estás hablando de la opción militar? Sí, sí, claro. Yo hablo de la opción militar. Eh, Corea del Sur no quiere. ¿Por qué? La reunificación de las dos Coreas económicamente sería un problema muy grave para Corea del Sur. Muy Pero grave. Corea del Sur es un país muy rico, es igual que la reunificación alemana. Alemania estuvo muy jodida 10 años, pero vuelve a ser el motor Sí, económico. pero Corea del Sur no quiere eso. Es decir, ¿qué haces con 23 millones de personas de golpe en tu, Pero cuántos en millones tu hay en país? Corea del Sur? No lo sé, pero son 23 millones de norcoreanos que no saben nada, Sí, sí, que no sí. saben hacer otra cosa, ni saben nada. No, Son no, no, no. personas, a ver si se me entiende, desde cero. O sea, la inmensa mayoría, Es lo población único, totalmente inútil, claro, lo sí. único que ha hecho es plantar arroz. Son Sí, 23 o millones de no. personas que lo único que han hecho es plantar arroz, barrer carreteras por donde no pasan coches. O Uf, sea, toda tu vida, tu trabajo que ha sido barrer el arcén de una autopista de 5 carriles por la que no sí, pasa nada más que 2 o 3 vehículos al día. sí, O sí. sea, son 23 millones de personas a las que hay que ubicar en un sitio, darle una vivienda digna, darle una educación. eh, Es el 50% de la población de Corea del Sur. Corea del Sur tiene 50 millones de habitantes, pues 49.500. imagínate, vamos a ponernos en Sería el un caso de desastre. España. España son 45, 5. 45 millones de habitantes. Tú imagínate que de repente nos llega 23 millones de habitantes Sí, tenemos que que no asumir saben Portugal y que en nada. Portugal estuvieran jodidos. Sí, gente que no sabe nada, porque no ha tenido la oportunidad y sabe cero. Leer y escribir y con suerte. Claro, eso baja la economía, la renta per cápita la baja un montón. Buah, le mete un pepinazo a la Evidentemente renta per hay que cápita. dedicar una cantidad ingente de recursos que hay que quitar de otro sitio, de lo que esté destinado a educación ahora mismo, a sanidad, a transporte, a industria. Eh, en Corea del Tú... Norte también tendrías que hacer industria, porque en Corea del Norte no hay industria. No hay nada, no hay Qué vas a nada. hacer? ¿Moverlo a los 23 millones hacia el sur? No puedes. Es que Tiene, Corea del Norte habría que demolerla, convertirla en un solar y volverla a montar de cero. claro, entonces eso a Corea del Sur le costaría muchísimo dinero y estar muy jodida. Y a Corea... Ellos tienen un ministerio de la reunificación. Sí, Y yo entiendo que esto se habrá pensado. Esto que estamos hablando tú aquí en el peor podcast hoy, sábado a las 10 de la noche, 10 de la noche en Canarias, 11 de la noche para ti, que te oigo bostezar de fondo, José. sí, a rato. Yo estoy ya en la hora Eh, del pescado. uf. Ellos habrán pensado en esto y yo entiendo que sí, que es la condición a la que tú has llegado, a la conclusión a la que tú has llegado, a decir, hostia, va a ser un marrón como el de los alemanes. Pero Alemania, de Alemania se aprendieron muchas lecciones, creo yo, en la reunificación alemana, porque Alemania se vio en la misma tesitura, tuvo que asumir, no sé si fueron 20, 25 o 30 millones de alemanes orientales que no sabían hacerlo con un canuto y que eran extremadamente pobres. De hecho, Angela Merkel, viene de Alemania Oriental. Sí, pero por mucho que se aprenda, es una fase que hay que pasar. ¿Es así? Sí, 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 Es decir, por supuesto. Y estará 10, 15, 20 años una generación entera jodida. claro, todo el territorio norcoreano es como es, no tiene industria, no tiene nada, y sus habitantes no están formados para nada, eh, incluso no tienen ni conciencia social. Si partimos de la base de que todos tienen interiorizado lo que el régimen le ha querido transmitir, Sí. es una población a la que en el buen sentido hay que reeducar en todos los sentidos. Totalmente, totalmente. Hasta en Aunque generar aunque, emociones, en no desconfiar del vecino y estar denunciándolo por la más mínima. O sea, es que yo me lo imagino insertado así de golpe y porrazo en Corea del Sur y yéndose a una comisaría a denunciar a fulano porque se ha puesto no sé, un vestido azul, por sí, decir algo. O sí, sí, porque le ha sí. visto que en un bolsillo se guardaba un bollicao. Me imagino esa serie de... Pero por ese tramo ha pasado también eh, eh,
la Rusia comunista, por ahí ha pasado cualquiera que haya pertenecido al bloque comunista anteriormente, incluida Alemania, se me ocurre Rumanía, que tenía una dictadura brutal, que por cierto el otro día oí hablar de un documental interesantísimo y que no he podido ver, que ahora te lo cuento, Albania, que era más trágica que todavía. Entonces, esa gente se ha reeducado. De hecho, muchos de ellos ya están insertos en la Unión Europea. Mm. Por lo tanto, la Unión Europea ahora está haciendo un esfuerzo brutal por asumir los costes de reestructuración de esas economías de la Europa del Este. Y yo entiendo que Corea puede o debe haber aprendido mucho de las lecciones europeas y de las lecciones alemanas, sobre todo. Sí, pero aún así, Porque por mucho, insisto en que por mucho que haya aprendido, es una, sí, es sí, sí. una fase por la que tienen que pasar sí o sí. Y Pero y no hay por la que tanto. pasarán, ¿eh? Porque Sí, sí, yo sí, no sé si tú obviamente. y yo lo veremos ni cómo pasará. No lo Es sé. decir, pero nada es eterno. Esa es No, la no, no, no. realidad. No, no, no. Y el Pero régimen norcoreano de alguna forma algún día caerá. Lo que espero es que no caiga por por una guerra en, un en, pepinaco, una guerra nuclear local, por ejemplo. exacto, bueno, que de local Sí, habría que ver qué hacen los chinos y los rusos, porque últimamente están un poco sí, tensos yo los creo, rusos sobre ahora mismo en el todo. mundo yo creo que hay dos, obviando un poco eh, el terrorismo islámico, el terrorismo radical, o sea, o el radicalismo islámico, es que no quiero decir así islámico en general, ¿no? Pero El islamista, se sí, considera islamista como el término, creo el yo, más islamista radical aceptado. terrorista, Ujú, obviando ese sector, yo creo que los dos puntos calientes y preocupantes del planeta ahora mismo son Corea del Norte, Corea del Sur, por un lado, ujú. israelíes y árabes por otro. Yo creo que esos son los dos puntos calientes y preocupantes. Últimamente, mucho más Corea del Norte y Corea Sí, del Sur, porque ha habido bastantes años en los que eso estaba olvidado, sí, sí, ¿vale? sí, sí. Estaba Por olvidado. ejemplo, hubo épocas donde India-Pakistán era mucho Sí, más tenso, exacto. por ejemplo. O donde, por ejemplo, las tensiones entre, no sé, sí, es que siempre ha sido israelíes y palestinos el punto de choque, el punto de fricción más importante ahí, porque luego tienes, claro, a todos los islamistas y todo, porque, bueno, claro, lo que es Islam ahora está presionando bastante. Ahora, por ejemplo, ahora el punto también caliente importante es Estado Islámico. Sí, lo que pasa que yo o sea, lo he querido dejar al margen porque no es un problema excesivamente localizado en un punto. Es decir, El Estado Islámico, hombre, el- norte de Siria, norte de Irak, sí, sur de sí, Turquía. pero el terrorismo islámico es internacional. Es decir, el Estado Islámico no tiene armas nucleares. No, ¿Vale? no que Está sepamos. haciendo muchísimo daño y tal, pero no es un punto caliente a nivel mundial, me refiero. Una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, cada uno con sus aliados detrás Ujú, y además aliados ujú. dispuestos a defenderlo a cada uno. Estados Unidos está dispuesta. Estados Unidos tiene ocupada Corea del Sur desde el 53 o desde antes, más Sí, o sí, menos, sí. ¿no? Además tiene una presencia militar. Claro, No sé si son 50.000 soldados continuamente permanente ahí. desde entonces. Mm, Y luego están los aliados que tiene detrás. Estados Unidos. Corea del Norte tiene como aliada a China. Que no sé yo hasta qué punto. Yo tampoco porque los chinos están bastante cansados de este tema. Sí. China, Y es como una chinita en el zapato que no eres capaz de resolver. China económicamente creo que ya es la primera potencia mundial. Ujú. Y, y yo creo que China ya va por otros derroteros, claramente. Sí, China ya no le interesa Corea del Sur, Corea del Norte. De, Ru- Y a Rusia, de Rusia yo no me fiaría tanto. yo no me fío de Rusia, pero Rusia, con esas dobles lecturas, con la descarada metida de pata, bueno, metida de pata, entrada en Ucrania, que ha sido muy descarado lo de Rusia, etcétera. Entonces Rusia ahora mismo
a lo mejor está más preocupado de otras historias que de Corea del Norte, ¿sabes? Entonces a lo mejor los norcoreanos, de hecho los norcoreanos con la caída del bloque comunista perdieron muchísima capacidad y en los 90 estuvieron muy jodidos. Si hubo algún momento en el que Corea del Norte estuvo